Por su parte, Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Guillermo Vogel, vicepresidente de la Junta Directiva de Tenaris, agradecieron al gobierno de México por mantener la disposición de trabajar de la mano con el sector empresarial. Destacaron la importancia de fortalecer la integración económica entre México y los Estados Unidos. Agradecerle a la presidenta Claudia Sheinbaum que haya sido esta reunión del más alto nivel y hoy queda ratificado totalmente en voz de la presidenta cuál es la línea de trabajo hacia adelante en México, y es inversión. Por supuesto es inversión con el compromiso de ética, de hacer bien las cosas y sobre todo de generación de empleo, pero que también de mejores salarios. Para nosotros fue un inicio, fue un paso uno, en el sentido de que se sentaron las bases para establecer un diálogo continuo y para poder trabajar en cómo vamos mejorando la competitividad, cómo vamos mejorando lo que es el ecosistema económico tanto de México como Estados Unidos. Asimismo, Claudio X González Laporte y Ken Salazar, miembros de la US Chamber of Commerce, reconocieron la labor del gobierno por impulsar las inversiones en el país y mantener sus lazos con los Estados Unidos. Por su parte, Claudio X González, ya le decía, y Ken Salazar reconocieron que México cuenta con lo necesario para dar certidumbre e impulsar las inversiones en el actual sexenio de Claudia Sheinbaum. Y le decía que la US Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, calificó el encuentro como necesario al asegurar que con este se reduce la incertidumbre sobre el clima financiero en el país. Primera reunión de alto nivel con empresarios de Estados Unidos y de México. Buena convocatoria, cerca de 240 líderes empresariales, directores de empresas de Estados Unidos y de otros países, junto con los mexicanos. Allí, en términos de los mexicanos, sí fueron varios grandes empresarios, líderes de sus consorcios y de sus compañías corporativos en el país. Los mensajes de que se va a respetar la inversión, de que los cambios constitucionales que se han hecho, por ejemplo, con la reforma judicial, lo que buscan es más bien darle certeza a las inversiones, que va a haber un Estado de Derecho, que no va a haber corrupción en los trámites, va a haber ventanillas de agilización de trámites de todo tipo, desde los niveles municipales, estatales, hasta los federales, que va a invertirse pues gran cantidad de dinero en la transición energética, en las energías limpias. Van a regresar estos esquemas de coinversiones o asociaciones de el gobierno federal y gobiernos estatales con empresas privadas, por ejemplo, en el tema carretero. Van a acelerarse la modernización de los puertos y agilizarse también las entradas y salidas de mercancías al país, los cruces fronterizos, hay un compromiso con Estados Unidos. En fin, muchas cosas que se escuchan bien en el discurso, falta que se apliquen, que se ejecuten, pero sobre todo el mensaje de certeza, que creo que fue un primer buen paso de Claudia Sheinbaum, a hablar en primera persona y de llevar a secretarios de Estado, no solo al que organizó en buena medida este encuentro empresarial de alto nivel, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, estuvo Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, Luz Helena González, la secretaria de Energía, el canciller Juan Ramón de la Fuente y otros secretarios de Estado. Fue una buena señal de compromiso, de apertura con la inversión. Sin embargo, no termina de disipar esto la incertidumbre que hay en el país por la reforma judicial que ya pasó, ya se aprobaron las leyes secundarias y ya es un hecho, una realidad. Vamos a ver cómo se implementa, pero pues ahí está el detalle, el asunto de cómo va a implementarse la reforma judicial, de quiénes van a ser los jueces, qué perfiles van a ser los jueces y magistrados y ministros del nuevo Poder Judicial, cuáles van a ser sus primeras sentencias, de qué tipo están los empresarios internacionales que eventualmente tengan un conflicto con el gobierno mexicano, realmente van a tener una justicia real o va a ganar todo el gobierno mexicano, porque si no, pues un juez que dicte una sentencia en contra del Estado, pues a lo mejor lo mandan a llamar del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial para decirle que pues seguro hubo corrupción o algo así, lo sancionan o lo pueden separar del cargo. Ese es el problema con el control del gobierno del Poder Judicial, que Claudio Sheinbaum dijo que no va a controlar el Estado
el gobierno federal o el gobierno en general, pues el Poder Judicial, la Corte, los tribunales, el Consejo de la Judicatura. Todo eso está por verse, porque los políticos, pues lo que suelen decir son en realidad muchas mentiras, esa es la realidad, y no por personalizar el caso de Claudia Sheinbaum, pero, por ejemplo, los legisladores, la presidenta de México puede decir una cosa, mientras tanto, en la Cámara de Diputados y en el Senado, los legisladores de Morena pueden decir otra, y lo mismo los gobernadores y lo mismo los congresos estatales, no todos tienen que alinearse o ceñirse a lo que diga la presidenta. Por ejemplo, para muestra un botón, lo que dice Ricardo Monreal hace unos días, que la reforma para eliminar los organismos autónomos como el Instituto de Telecomunicaciones, la Comisión de Competencia Económica, el INAI de Transparencia y de Protección de Datos Personales, Coneval, que se encarga de medir la pobreza, en fin, todos estos, los del sector energético que van a pasar a ser parte de la Secretaría de Energía y que van a meter a México en problemas esta eliminación de los organismos autónomos con los socios comerciales del TEMEC, con Estados Unidos y Canadá, pues eso, dijo Monreal, va a empezar a debatirse ya tan pronto como en diciembre este mismo año y va la desaparición de esos organismos autónomos. Es decir, puedes decir misa en Palacio Nacional y decir que se va a respetar la inversión y que qué bueno que hay un acuerdo comercial y que Norteamérica representa 30% del PIB mundial, mucho por Estados Unidos, pero otra cosa es lo que se haga en el Congreso, lo que digan los morenistas y para donde quieran jalar las corrientes de Morena del partido oficial y que por cierto, pues en el partido oficial, desde la cúpula, están pues el hijo del presidente como secretario de organización, Andy López Beltrán, y Luisa María Alcalde, también muy cercana a López Obrador como presidenta del partido. Entonces pueden decir mucho la presidenta, los secretarios de Estado. Vamos a ver cuánto de eso se termina ejecutando, termina siendo una realidad esta ventanilla única para los trámites y la transición energética, las asociaciones público-privadas, en fin, y qué tanto pues le vuelve a meter ruido, incertidumbre a la inversión, a la confianza empresarial, las reformas que sigan proponiendo y que sigan ejecutando los legisladores con pues el argumento de que fue el pueblo bueno y sabio, los que les mandataron hacer esas reformas, que por cierto las propuso López Obrador todas y ahora se están terminando de ejecutar. Así que yo considero que fue un buen mensaje de entrada para los inversionistas, a medias, porque pues hace unos días Monreal dijo que van a desaparecer los organismos autónomos en lo que están en desacuerdo todos los inversionistas y los empresarios. Esa es la realidad. Así que, claroscuros, vamos a ir viendo cómo se aterriza todo el tema de las inversiones, porque una cosa es que anuncien 20,000 millones o 30,000 millones de dólares a ejercerse en el 2025 y otra cosa es que los inviertan los empresarios.